Bienvenidos, estimados asistentes. Mi nombre es Paola Vivas y es un verdadero honor y un placer darles la más cordial bienvenida al Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2024, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles a nuestros grandes conferencistas, quienes han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar de talentos, donde vamos a hablar de habilidades y donde me gustaría muchísimo que al terminar esta conferencia tú te encontraras con un espacio nuevo del conocimiento de tus propias habilidades y que resignifiques absolutamente todas tus creencias limitantes que te llevan a pensar de que a veces no somos capaces de lograr las cosas. Mi nombre es Giancarla Maricio, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística y tengo distintos tipos de títulos en coaching, mentoring, hipnosis. Y estoy aquí para hablarte, como te decía, de talento. ¿Sabías tú? Yo no sabía. Cuando yo empecé a investigar en base a talento, no sabía. Es increíble la data en base a las capacidades y a las habilidades de las personas. Gallup, en un resultado de una de sus investigaciones, demuestra de que en una empresa de aproximadamente 1.000 personas, las, cada una de estas personas vive, trabaja, respira en aproximadamente el conocimiento de entre un 23-25% hasta inclusive un 35%, y los que más obtuvieron fueron un 40% en base al conocimiento de sus habilidades. Lo cual a mí me pareció, cuando yo leí esto, me pareció no solo increíble, sino que fuera de órbita. Era como pensar qué sucede con nosotros los seres humanos de que no tenemos la capacidad de descubrir cuáles son realmente nuestros talentos. Entonces me obsesioné con eso y empecé a investigar muchísimo en base a cuáles son las trabas, dónde están los procesos en donde nosotros estamos ciegos, donde no vemos cuál es el camino que recorre comúnmente las personas que nos limitan en el conocimiento de distintas cosas. Entonces ahí descubrí muchas cosas que te quiero hoy día compartir para que tú no seas una de esas personas que reconoce tan poquito sus habilidades, sus talentos, sus fortalezas, sino que por el contrario te des cuenta de que puedes vivir dentro del segmento de un 70-80%. ¿Por qué 70 y 80 también? Nos falta todo un 20%. Bueno, porque son conocimientos subjetivos. Y mientras haya subjetividad, nosotros no podemos hablar de una comprensión total en un número como de un 100%. Tenemos la capacidad de aprender permanentemente hasta nuestro último día de nuestras vidas y mientras sea así, entonces ese 100% jamás va a ser tocado. Pero para que entiendas realmente de dónde viene mi pasión, necesito resumirte de dónde viene mi historia, de dónde viene esta pasión. Yo nací en una familia hermosa, extraordinaria, pero que mis padres tenían las capacidades que tenían en ese momento, ¿cierto? Ellos venían de una familia, mi papá posguerra, seguramente, que fueron mis bisabuelos, y mi mamá exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede en el tiempo que ellos son de familias en donde necesitan luchar para salir adelante? En este luchar y salir adelante, ellos se percatan de que tienen que ser ambos primeros hijos, tienen que ser fuertes, muy fuertes, mucho más de lo común, a lo mejor que sus otros hermanos, para poder sacar a la familia adelante. Entonces, cuando ya son grandes profesionales, ellos se conocen, se casan, ambos fueron muy buscadores de su propio éxito profesional. Esto hizo que nos abandonaran un poco a nosotros como hijas. No hay problema con eso. El tema es que yo aprendí en el tiempo grandes cosas que me sirvieron ahora de adulta, de la mirada que tienen mis padres de lo que es el reconocimiento del éxito, de la excelencia, el talento, de la perseverancia, de la constancia, pero que en aquel entonces, desde que yo nací, yo no lo comprendí. Te quiero explicar por qué. A mis 21 años, gracias a Dios,
un neurólogo llegó a mi vida para decirme, Giancarla, tú tienes déficit de atención severo, dislexia y dislalia. Imagínate tres condiciones cerebrales que son parte de mi entidad, pero logré comprender qué pasaba con toda mi historia desde que yo nací. Fui una niña muy distraída, con un déficit de atención que en aquel entonces era clarísimo, pero sin hiperactividad. Entonces, yo no aprendía claramente qué es lo que pasaba. Me costaba muchísimo aprender a sumar, aprender a restar, todo lo que se asociara a aprendizaje para mí era completamente negado. Y como mis padres no tenían esta habilidad parental de ayudarme a aprender más, sino que el foco de atención de ellos estaba solamente puesto en su propio crecimiento profesional para crecer a nivel profesional y llevarnos a nosotros, a todos como familia, a otro nivel en el fondo económico, a mi alrededor tuve un entorno permanentemente y de la época también, en donde esa dislexia, ese déficit de atención, esa dislalia pasaron completamente desapercibidos. Simplemente yo era una niña que no aprendía y que no era muy inteligente. Y así crecí durante muchísimos años. Entre medio de esta historia, mis padres se separan y yo me pongo un poco más ruda en mi personalidad y me empiezo a distanciar de las personas, pero empiezo a comprender, digo, a ver, ¿qué es lo que sucede con mi cerebro? Que yo no entiendo de verdad, me iba muy mal en el colegio, imagínate, 16, 17 años. Al mismo tiempo, quiero que te imagines a los jóvenes de hoy día, que viven en un sistema escolar que si para mi época era un sistema más bien antiguo, arcaico, en la época de la actualidad es completamente alejado de la realidad cerebral de todos los jóvenes que están viviendo su etapa escolar. Entonces, yo pensaba y decía, ¿por qué yo no entiendo por qué pasan cosas tan simples como, por ejemplo, te voy a contar una anécdota? En una prueba, algo tan simple como en una prueba, recuerdo un profesor dice, prueba de ciencia, uy, les regalé esta pregunta, ¿los polos opuestos se atraen o se repelen? ¿Tú qué crees que yo contesté? Obviamente la que no era. Entonces, todo el mundo, oh, la pregunta regalada, y yo era la única, creo que había contestado absolutamente lo diferente a lo que el profesor, lo tengo el recuerdo, pero patente acá, dije, chuta, todo el mundo supo la respuesta menos yo porque mi cerebro pensaba al revés. Entonces, cuando yo quería decir de que se repelían, no, era que se atraían. Y así fue mi vida durante mucho tiempo, hasta mis 21 años, que llega este doctor y me dice, tienes déficit de atención, dislexia y dislalia. Imagínate que a mis 21 años yo ya tenía a mis niñitas, yo me casé a los 18 años y cuando yo me caso y quiero tener mis hijas a los 20 años, yo digo, a ver, yo quiero tener a mis hijas, lo único que yo quería era ser mamá, que a mí ese hombre me haya pedido matrimonio fue la salvación, porque yo no quería ir a la universidad, yo no quería aprender porque tenía absolutamente negada la posibilidad del aprendizaje dentro de mi cerebro por todas las creencias limitantes que a mí me acompañaban respecto a aprender. Y ahí, cuando él me pide matrimonio, fue una salvación. Yo me caso, mis hijas, nace mi primera hija y yo me percato de que durante muchos años tengo patrones de aprendizajes que son estrategias de error completamente y tengo patrones de violencias incorporados dentro de mí, patrones de violencia intrafamiliar que se van arrastrando durante muchísimos años. Y yo digo, cuando mis hijas nazcan, yo no quiero ser esa mamá que está focalizada en cosas o ese papá que está focalizado en cosas externas, sino que por el contrario, yo quiero tener como mamá, como mujer, todas las habilidades posibles para criar a mis hijas y educarlas en su mejor versión. Pero sabía que el patrón tiene un impulso y que yo sola no lo iba a lograr. Entonces llego a este doctor y me dice, no es que tú no aprendas, no es que tú seas tonta, es que tu cerebro está funcionando hace muchos años de manera completamente al revés. O sea, tienes que saber encontrar estrategias que te ayuden a ordenar tu cerebro. Clave número uno, el orden del cerebro para las competencias, para el desarrollo de fortalezas, para que encuentres tu talento. Clave número uno, tan simple como eso, el orden de tu cerebro. Para ordenar tu cerebro tienes que conocerlo cómo funciona. Poner tu cerebro a tu favor significa conocer desde una neurociencia básica, no tienes que aprenderte grandes cosas, pero saber cómo es que piensas, cómo es que vas razonando.
En ese entonces me encontré con la serendipia más hermosa del planeta. La serendipia es un acto fortuito que te genera grandes resultados. Libros de programación neurolingüística. Y yo empecé a leer, y llega un momento en que yo ya no puedo solo con la lectura, sino que me tengo que educar. Pero mira la magia, a medida que yo iba leyendo, yo me daba cuenta de que estos libros entraban en mi cerebro de una forma extraordinaria. ¿Por qué entraban en mi cerebro? Yo no sabía, los entendía. Y eso que si tú eres de esas personas que alguna vez ha tomado un libro de programación neurolingüística, que de hecho te los recomiendo muchísimo, son libros difíciles, tienen un lenguaje difícil, no era fácil. Y yo decía, ¿por qué mi cerebro entiende lo que estoy leyendo cuando veo o alguna otra cosa? Cuando leo una novela, por ejemplo, de Isabel Allende, o leo una novela, no logro entenderlo. Algo tenía esos libros en mi cerebro que mi cerebro conectaba la emoción, clave número 2. Conocer tu cerebro conecta la emoción. La emoción del aprendizaje, la emoción de sentirte útil, la emoción de que tú puedes lograr algo que no has logrado, la emoción de que tú te encuentras con esa versión de ti que te va resignificando en distintas cosas, tú conectas ahí con esa versión tuya de capacidad absoluta y de creer en ti. Imagínate puede sonar súper cliché, pero es un acto tan mágico y es un acto que yo genero mucho en consulta o en los programas uno a uno que tengo o en los programas comunes que tengo con los jóvenes ahora, de que cuando tú conectas realmente con esta área de tu cerebro que te dice eres capaz, puedes hacerlo, puedes aprender, es grandioso porque descubres que por dentro de ti sí efectivamente no solo hay talento, sino que existen posibilidades, hay fe, hay esperanza, esa fe y esa esperanza de que te ayude a creer, de que te ayuda a ir más allá de tu propio pensamiento, te inspiras, te apasionas y esa clave número 2 es necesaria para encontrar tus talentos y para que vayas desarrollando todos estos dones a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en esta clave número 2 yo me educo y me educo formalmente en instituciones y creo un método, porque yo tomaba todo lo de la programación neurolingüística, todo del coaching, todo de hipnosis, todo de las distintas herramientas, psicología, incluso cuando estudié, tomo todo y voy creando un método propio que es para niños, adolescentes, familias. Y luego esto lo expando hacia cualquier ser humano, porque en realidad me encuentro con que no soy yo, que no es mi historia, es la historia de muchos niños, es la historia de muchos adolescentes y muchos adultos, como yo, que no nos encontramos con todas nuestras capacidades temprano y que la palabra misión, propósito, etcétera, está muy, muy al debe. Cuando ya definitivamente el área de talento toca mi puerta y me dice, a ver, ¿qué es lo que sucede? La gente habla, grandes filósofos, grandes personas muy capaces mentalmente, hablan de capacidades, altas capacidades, hablan de superdotados, y cuando hablábamos de talento, en aquella época se hablaba de talento solo en un ámbito empresarial, y yo lo encontraba súper injusto porque como que tú eres talentosa en un área, en solo un segmento, y yo digo, ¿por qué? Fíjate que una vez conversando con una de mis hijas en el patio de mi casa, mirando el pasto, empezamos a hablar del tema del propósito, ella ya tenía en ese entonces como 15 años, entonces yo veía que se avecinaba el tema de la universidad y qué vas a estudiar y grandes preguntas, ¿cierto? Entonces yo estaba con ella conversando y le digo lo del propósito y me dice, ¿sabes lo que me parece injusto, mamá? Que cuando ustedes los adultos hablan de propósito, te hablan de el propósito. ¿Y por qué el propósito si yo podría como ser humano tener muchos propósitos? ¿Por qué tengo que tener solo un propósito? Y esa conversación, ella fue una gran mentora en ese momento para mí. Esa conversación a mí me hizo clic en otra área de mi cerebro en base al talento. Y le dije, ¿sabes qué? En la torta de mi historia, en la torta de lo que, la composición de cada uno de los pedazos de lo que he ido construyendo en el tiempo durante todos este año, me faltaba lo que tú me estás diciendo y tienes toda la razón. ¿Por qué tiene que ser un propósito? Y ahí el talento se volvió para mí
un tema fascinante que quiero transmitírtelo. Primero que todo, partamos por estas dos claves, ¿cierto? Pero por otra parte que es básica y es tremendamente importante. Todo talento proviene de una capacidad, ¿ok? Entonces acá hay un primer mito que yo quiero derribar. Hay gente que dice, con el talento no basta. Bajo mi postura, el talento lo es todo. Y te quiero explicar por qué. Todo talento parte de una capacidad que está compuesta por una capacidad física, analítica, reflexiva, psicológica o social. Estas son las 5 características de las capacidades. ¿Ok? Luego la composición de las inteligencias múltiples que se va comprendiendo en el tiempo hacia dónde están dirigidas tus habilidades y Garner con su tremenda investigación y todo lo que saca respecto a eso. Me encanta. Luego, después de eso, tú te das cuenta de que hay 2 patrones del talento. Yo me percato de eso. Digo, a ver, yo no estoy en el segmento común del patrón, como dicen, que es innato, que es reconocible, que es repetible, que es fácil y me genera placer. Yo no estoy en ese segmento, no estoy en ese patrón. Entonces, te vuelvo a insistir, no es mi historia, es la historia de muchas personas, porque en este segmento, ¿quiénes caben simplemente? Deportistas de alto rendimiento, cantantes de elite, o públicos altamente reconocidos, deportistas claramente de todo tipo, ¿cierto? Conferencistas extraordinarios, no sé, talentos que son más bien visibles, que provienen del segmento de la capacidad que es física. Físicamente es visible, es innato, es reconocible porque tú lo ves como papá permanentemente, el entorno lo ve, o sea, el chiquito está con la pelota moviéndola todo el rato. Messi estaba con la pelota todo el rato, absolutamente para un lado, para el otro. Michael Jordan estaba con la pelota también hacia un lado, para el otro. O Adele, me la imagino desde chiquitita cantando, cantando, cantando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se te hace fácil, te genera placer, es repetible, es reconocible, la gente lo ve, es innato porque viene solo de esta característica innata, de esta capacidad que es la física de estas 5 que te nombré. Entonces, tenemos un entorno que propicia un efecto Pigmaleón hermoso. ¿Qué significa propiciar un efecto Pigmaleón? Significa que a ti te ven con la pelota, te ven cantando, te ven haciendo una actividad física, la gimnasta, etcétera, o corriendo, el atleta, etcétera, y los papás te dicen, bien, dale con la pelota, anda, que tú puedes correr más fuerte, te entregan como su bendición, a tu bendición innata, a tu don innato, te están otorgando la posibilidad de que tú construyas, de que tú siembres y cultives y coseches y cuides y busques el sol y busques la tierra y todo lo que necesita ese segmento del talento en esa parte, ¿cierto? Entonces tienes un efecto Pigmalión de parte de tu entorno que es crucial. El entorno lo es todo en el talento. El entorno tiene el poder de potenciar el talento de un ser humano como también de anularla en cualquier edad de un ser humano, aún más cuando los niños son chiquitos a medida que van creciendo, ¿ok? Porque requiere de tiempo, requiere de perseverancia, requiere de constancia, de estar observando, requiere de evidencia y de distintos tipos de valores. Entonces, yo dije, yo no estoy ahí y muchos como yo no estamos ahí. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, voy a hablarte del otro patrón del talento que estoy hacia el otro lado. Uno, es también innato. 100% es también innato. Entonces, proviene de una capacidad interna, entonces ya no es visible, sino que es invisible, está encubierto, es interno, porque viene de una capacidad analítica, reflexiva, psicológica o social. Tú puedes ser una persona extraordinaria a nivel comunicacional, si puedes tener una inteligencia múltiple direccionada, por ejemplo, comunicacional. Y tenemos padres ahí que lamentablemente en vez de potenciar, o sea, tenemos un entorno que en vez de potenciar este talento, en vez de cultivar este talento, lo que hace es limitarlo. ¿Por qué? Porque como es interna y los padres lógicamente no sabemos, por eso yo apelo a la educación del talento en los padres, en los adolescentes, en los jóvenes, en las empresas. Como es interna, cuando un niño habla mucho, ¿qué es lo que le digo yo? Silencio, cállate, déjate de hablar, de nuevo ya estás hablando.
O por ejemplo, cuando un niño es aprendedor y quiere aprender distintos tipos de disciplina, o quiere aprender a leer y te dice, mamá, cómprame el libro, ¿tú qué le dices? ¿Para qué te voy a comprar ese libro si más no lees nunca? Así vamos, sin darnos cuenta, apagando todas las capacidades, o no apagando, pero no desarrollando el talento potencial que puede ser un posible en el tiempo, ¿cierto? De esta capacidad analítica, reflexiva, psicológica y social. Entonces, en este segmento es una capacidad innata de las cuatro que te di. Es también encubierto, es invisible, está por dentro. Lo repites día a día, sí, conversas mucho, todos los días conversas, todos los días estás como un lorito, hablando de distintas cosas. Es un regalo. ¿Qué significa que sea un regalo? Que cuando tú eres adulto y ya te das cuenta que tienes habilidades comunicacionales, tú tienes tres opciones, perdón. La primera es observar el regalo. Te tienes que dar esa primera oportunidad. La segunda es abrir el regalo. Te tienes que dar esa oportunidad. Y la tercera es usar el regalo. Esa es la tercera oportunidad que te tienes que dar. Entonces, para nosotros que estamos en este segmento del talento, es más difícil porque requiere de el último paso, que es la transferencia emocional. Requiere de que te eduques en tus talentos para que descubras internamente estas capacidades físicas, principalmente, o sea, perdón, estas capacidades internas. Por ejemplo, ¿por qué Messi es Messi y yo soy yo o tú eres tú? Esa es una de las que me encanta y una conferencia que me fascina, que es lo que estamos hablando ahora. Messi es Messi no solo porque es extraordinario en la pelota físicamente, ¿cierto? Y porque su abuela, que fue la que observaba el tema de la pelota, en vez de limitarlo y decirle deja de joder con el tema de la pelotita, no, ella sembró un terreno para Messi y le decía juega, pero juega afuera. O sea, anda a jugar afuera la pelota. O en el momento en que pudo entregarle la posibilidad a su nieto de que jugara en este partido de fútbol, que fue el que finalmente arma todo el cambio en lo que fue y en lo que es actualmente Messi, eso se lo entrega, esa posibilidad, se la entrega la abuela, se la entrega el entorno, se la entregan los coaches, se lo entrega todo lo que está a su alrededor para poner a favor su talento para el desarrollo de esto. Porque imagínate que cada ser humano tiene más de 60 o 70 talentos internos. Imagínate eso. Messi es Messi porque Messi tiene la comprensión total de las capacidades para ser talentoso. Tiene capacidad física, tiene capacidad analítica, reflexiva, psicológica y social. Él tiene todo esto y por eso Messi es Messi. Por eso hay muchos jugadores que se quedan en el camino, porque, por ejemplo, no tienen la capacidad psicológica para ir desarrollando sus habilidades mentalmente, porque el talento, señores, el talento está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Si tú sabes dirigir tu mente, tú vas a poner tu talento y tu cerebro a tu favor para irlo trabajando diariamente. Y ahí no importan diagnósticos, ahí no importan si tu hijo es autista, si tu hijo tiene déficit de atención, si tu hijo tiene dislexia, dislalia, si no importa nada, porque así como me llamo Giancarla, tú te llamas Camila, Ignacio, Josefina y tus hijos se llaman como se llaman, cada uno de nosotros tiene una identidad propia y nosotros tenemos que saber, mi mayor pasión está en saber cuál es nuestra identidad para poner todo eso a nuestro favor, sembrar caminos que nos permitan reconocer cuál es nuestra gran misión, cuál es nuestro propósito y qué es lo que vamos a hacer para conseguir cosas tan básicas como nuestros objetivos. Para finalizar el día de hoy, nuevamente quiero transmitirte. No es mi historia, es mi historia, es la historia de tu hijo, de tu sobrino, es tu historia, es la historia de tu jefe, es la historia de la persona que está sentada al lado tuyo mientras trabaja, o a medida que vas viajando en avión o vas en bus, vas en una micro, la persona que está al lado es la historia de cada uno de los seres humanos. Y creo que es tremendamente justo de que todos nosotros sepamos de que tenemos más de 50, 60, incluso 70 habilidades, capacidades innatas que podemos desarrollarlo a través de un talento y que el bienestar emocional está 100%
de la mano y relacionado con que tú conozcas cuáles son tus fortalezas y las pongas a jugar a tu favor. Te quiero mandar un abrazo enorme de grande y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Un beso para todos. Tú también tienes talento. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos grandes conferencistas. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos que encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta maravillosa experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2024.